Hola, bienvenidos nuevamente. En los videos anteriores utilizamos un concepto que es básico en la adquisición del lenguaje, el input lingüístico. El papel del input en la adquisición de una lengua es de vital importancia, dado que las intervenciones basadas en input adquieren un papel esencial en las prácticas de logogenia, porque es precisamente el input lingüístico el que activa el lenguaje escrito en el chico sordo. Se le llama input escrito a las experiencias de comunicación que se pretende tener con el chico sordo y en nuestro caso se refiere a las oraciones, frases y palabras escritas de la lengua al que el individuo está expuesto en un contexto comunicativo controlado. Es decir, es la interactividad que se tiene con la lengua escrita, siendo esto lo que se lee y escribe y que se atiende con el fin de interpretar un mensaje. El input contiene varias estructuras profundas que no se observan a simple vista y por lo tanto el que lo lee o lo escribe tiene un efecto mental más allá del proceso comunicativo. El input o los datos lingüísticos primarios contienen información latente diversa, especialmente información gramatical y léxica, entre otros, y eso es la materia prima con la cual se alimentan los procesos mentales del dispositivo de adquisición de lenguaje que menciona Chomsky. El dispositivo para la adquisición de lenguaje es capaz de recibir y procesar el input lingüístico proporcionado y a partir de él derivar las reglas gramaticales universales, donde el niño es capaz de generar del mismo input escrito una gramática específica para construir oraciones bien estructuradas y determinar la forma en que deben usarse y comprender la lengua de su entorno. Para activar el lenguaje se necesita un input sistemático, adecuado y bien estructurado, dado que es un componente esencial para empezar y continuar progresivamente con el proceso de adquisición de la lengua escrita. El input provee la evidencia lingüística necesaria para que los procesos mentales de adquisición empiecen a formular hipótesis mentales en el chico sordo sobre cómo funcionan los parámetros o interruptores de la lengua materna y así los pueda activar. El concepto de input es quizás el concepto más importante en la adquisición de cualquier lengua. Es necesario remarcar que nadie puede aprender una lengua sin algún tipo de input. En pocas palabras, si no hay un input adecuado, sistemático y bien estructurado, la adquisición no ocurre. Para que los procesos adquisitivos mentales puedan usar ese input, el chico sordo debe interiorizar las estructuras profundas del mensaje, por lo que no es vital que él entienda cada palabra o asigne significado a cada componente lingüístico según la gramática generativa. Otro aspecto importante a cuidar es que los humanos, por naturaleza, tenemos una capacidad de atención limitada. No podemos percibir y procesar todo lo que recibimos de nuestro entorno, porque no tenemos los recursos o la capacidad cognitiva para hacerlo. Por lo tanto, cuando se trata de input lingüístico, no somos capaces de atender y procesar todos los componentes morfológicos, sintácticos, pragmáticos, fonéticos y discursivos y demás que el input contiene. Por lo tanto, una de las funciones de la logogenia es crear las condiciones necesarias para que los chicos sordos estén expuestos a un input y tratar de que el silente de alguna manera perciba las estructuras lingüísticas escritas que en condiciones normales no percibiría, dado que lleva una metodología sistemática de control de aplicación del input.
Hola, bienvenidos nuevamente. Adquirir una lengua es un proceso muy distinto al de aprenderla, y el método de la logogenia tiene el objetivo de activar, en los sordos, un proceso de adquisición del español, que sea lo más afín posible al proceso natural de adquisición de la lengua, que se desarrolla en todos los niños durante los primeros años de vida. Durante el curso de los años, ha sido elaborada, a partir de los presupuestos teóricos de la gramática generativa, una teoría de la adquisición del lenguaje, según la cual existe una facultad biológica innata que debe ser activada para permitir que el cerebro desarrolle la capacidad de comprender y producir un número infinito de oraciones de la lengua a la cual se está expuesto, y de reconocer cuáles son las oraciones que le pertenecen a aquella lengua, o sea, que son gramaticalmente correctas en esa lengua, y cuáles no. Se puede pensar en la facultad del lenguaje, considerándola, por ejemplo, como el sentido de la vista. Del mismo modo que la vista se desarrolla solo si los ojos están expuestos a la luz, y no se desarrolla si los órganos de la vista, a pesar de estar intactos, no son estimulados por la luz dentro de un periodo preciso a partir del nacimiento. Así el desarrollo de la facultad del lenguaje se activa por la exposición a un input apropiado en un periodo crítico. Partiendo de este punto de vista, es posible distinguir claramente entre el aprendizaje de una lengua y su adquisición. Adquirir una lengua significa estar expuesto a un input adecuado dentro del periodo apropiado, lo que permite el desarrollo de la facultad, que está presente desde el nacimiento en el cerebro y disponible para ser activada. Se alcanza así la competencia lingüística, que típicamente tienen todos los hablantes nativos de una lengua dada. Aprender una lengua, en el contexto de la atención a niños sordos, significa aprender muchas cosas de esa lengua, pero sin lograr el desarrollo de la facultad del lenguaje. Poseer conocimientos explícitos y sistematizados sobre algunos aspectos de una lengua, como por ejemplo, aprender de memoria la conjugación de los verbos, o haber aprendido un amplio léxico, o haber aprendido muchas frases y oraciones, y algunos mecanismos para construirlas, no significa haber adquirido una lengua, porque este tipo de información no constituye el input apropiado para determinar el desarrollo de la facultad innata, y por lo tanto, no garantiza que se alcance aquella competencia lingüística específica que manifiesta cualquier persona. Con el fin de introducirnos en los aspectos prácticos del desarrollo de la lengua por medio de la estrategia denominada logogenia en un chico sordo, observaremos un ejemplo sencillo en video sobre un ejercicio con una secuencia de oraciones cortas con un chico sordo. Es necesario aclarar que es la primera intervención que tiene y es solo una parte de un amplio repertorio de trabajo que llevará varios meses de intervención